amados hermanos, bendiciones nuevamente aquí en el estudio de la bendita Torá, de la bendita, poderosa y maravillosa Torá. Esta mañana estudiamos el Salmo 58, un salmo bien particular este salmo, y como ya varios lo hemos comentado en este espacio, al Eterno le place dejarnos vivir su palabra para poder dar gloria y explicar a través de la experiencia lo que significa caminar en ella, caminar en la Torá, vivir para poder con autoridad transmitir lo que significa la poderosa, la maravillosa, la bondadosa Torá. Entonces, pues este es un salmo de esto me pareció interesante en el estudio, se los comparto. Este es un salmo de los 6 salmos etiquetados como o nombrados como Mictam, que puede significar grabado o escultura o dorado o secreto. Me pareció interesante el significado de Mictam porque en el estudio pudo él también haberlos grabado en las rocas, estudiando y pensando y haciendo, eh, divagando en el estudio, pues se me ocurrió pensar que él también pudo haberlos grabado en rocas. Son salmos cortos, son salmos, digamos, no tan amplios, ¿verdad? Y pues como vivía una experiencia en ese momento, eh, eh, con el rey Saúl, pues entonces se me ocurre que en esa inspiración que el Eterno le regalaba, en ese espíritu de santidad que el rey, el Melech David, pues mantenía, seguramente en una de sus inspiraciones me encontraba donde escribir, y también lo hizo en las rocas. Grabado significa Mictam también. Y hace falta ver ese desierto. Aquí, pues, yo traigo buenas noticias de nuestra tierra. Hace falta ver ese desierto, esas colinas maravillosas, son bellas, para darse cuenta de lo agreste del territorio. Esa parte del desierto es un territorio agreste, de una temperatura, bueno, nosotros experimentamos 43 grados. eh, y bueno, bajo sombra también había calorcito. eh, pero es impresionante, es interesante. Y seguramente los recursos nuevamente usados por el rey, por el Melech David, para haber escrito lo que salía de su corazón en aclamación, en oración, en canción al Todopoderoso, pues también pudieron haber sido esas rocas. Y luego, pues obviamente pasarlas a donde tenían que pasarse, pero haber utilizado inicialmente ese grabado, como también significa Mictam. Justamente este salmo está y me refiero al tema del rey Shaul. Este salmo está en medio de 2 salmos en los que el Melech, el rey David, se esconde del rey Shaul, porque lo buscaba para matarlo. Y por eso la siguiente referencia de este salmo es que hace parte o está clasificado como uno de los salmos imprecatorios, es decir, que tienen en sus textos una expresión o una solicitud de venganza del Eterno sobre sus enemigos o los enemigos en general del pueblo de Israel. La situación en la que nos encontramos o en la que nos encontremos o por lo que estemos pasando necesariamente va a causar un impacto en nuestras emociones. El título del estudio de hoy es Juez o Practicante de la Torá, y ya lo vamos a ver y a entender más adelante en el desarrollo de lo que es el estudio. eh, pero pues esto es importante que entendamos que la situación nuevamente en la que nos encontremos, eh, y por lo que estemos pasando, pues va a causar un impacto en nuestras emociones. Corresponde a una particularidad del hombre. Esto es inalienable del hombre, manifestar sus emociones. Se aprenden a controlar, digamos, o es necesario aprenderlas a controlar en la madurez del discernimiento, en lo espiritual, en el propósito del Eterno, ¿verdad? Y digo que se aprende porque ese es el camino y no porque lo haya cumplido por completo. Yo realmente estoy empezando, y por eso digo que se aprende, porque uno va caminando y dando pasos poco a poco.
Recuerdo que, recuerdo las palabras de mi maestro, tranquilo, mi hermano Andrés, que eso se encarga el Eterno y se encuentra enmarcado en el círculo del amor y en el avance que la persona tenga en el acercamiento e intimidad con el Eterno. Lo recuerdo, pero no necesariamente lo aplico. Me quedo, me quedo todavía en varias, en muchas. Todavía estoy aprendiendo, soy un quiero decir que soy un diamante en bruto, mejorando lo presente por lo de diamante, pero en bruto total, en bruto todavía. Y comentaba ayer en la oración, en el momento este de oración e intercesión que tenemos todos los días en las mañanas, que vi un comentario de una publicación que se hizo de una señora que habla erradamente del camino que hoy caminamos los que participamos en este Corbanot, de la falta de criterio, hablaba de las personas que guardamos las fiestas del Eterno, el día de reposo y llamar al Mesías por el nombre de Yeshua. Entonces alguien escribió, y voy a leerlo literal, es fuerte, eh, este espacio no es apto para menores de edad. Puede contener escenas o lenguaje eh, duro para personas menores. Lo voy a leer, lo escribió así y lo voy a leer literal, lo voy a leer literal, pero digamos, se podría entender como una ofensa, pero si vamos a la parte del texto va a estar bien explicada, así que por favor, no quiero herir susceptibilidades, aunque puede ser, pero por eso hice esa recomendación antes. Entonces, voy a leer el comentario que hizo. Eh, acerca de esta señora que seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto, una señora que aparece en un video y pues aparece hablando cosas muy feas de nuestro caminar. Dice, entonces esta persona, este hermano, puso un comentario, dice, lo leo literal, dice así, esta perra inmunda, gentil, hereje y pagana dice que los que creen en nuestro mensaje son débiles, cuando la verdad es que de mente débil es todo aquel que crea en la falsa doctrina que enseña esta mujer blasfema y apóstata. Eso fue lo que dijo. Y digamos que tiene razón, pues, y yo voy a salvarlo en ese comentario, voy a suavizarlo, porque pues perra, perra se refería a aquel apelativo alegórico dado a los gentiles por su condición de acuerdo con la Torá o en relación con la Torá, ¿verdad? Sin embargo, redundó, pues gentil, hereje, en fin, se dejó venir con una serie de comentarios que avivaron mi emoción. ¿Cierto? Entonces, pues puso eso. A ver, esta señora hace un comentario fuerte, pues no es fácil, no es fácil. Para un ignorante decir cualquier cosa es muy fácil, pero para el que sabe aceptarlo es difícil, pues porque no es correcto. Pero en este camino nosotros debemos mirar como mira el Eterno, con misericordia y desde un punto elevado, no igualarnos, pero yo, pues nada, me dejé tocar por esa emoción. Eh, entonces, estos comentarios pues avivaron nuevamente ese deseo mío pues por hombre, venga, querido, le recomiendo, ¿cierto? Pero no es el correcto, ya lo vamos a ver, ya lo voy a comentar, pero pues avivaron mi emoción y lo confieso porque pues se deja uno tocar. Pues porque es que nosotros no nos comportamos así, nosotros los que decimos que caminamos en la Torah, que somos practicantes y no jueces de la Torah. Por eso el título, juez o practicante de la Torah. Santiago lo explica perfecto, Jacob lo explica adelante, más adelante lo vamos a ver, lo explica maravilloso, maravilloso. Y si le dice la palabra, pues a mí me gusta creer la palabra. Entonces, pues porque nosotros no nos comportamos así. Y, es decir, realmente tengo la autoridad moral o tenemos la autoridad moral como para tratar a un cualquiera de esa manera. Pues quitando lo del animal, lo del perra, pues el resto, hombre, no hace falta.
Pues no si decimos que estamos en un camino de estos, la verdad es que no, en uno de justicia social, hombre, y sobre todo con la enseñanza que nuestro Maestro y Salvador, eh, eh, Yeshua, pues como que ese comportamiento no tiene sentido, lanzar improperios, así sean verdad, porque digamos, pues le dijo varias cositas y pues difíciles, y de pronto sí tenía razón, porque pues hasta gentil sí, tal vez, y de pronto pues eh, blasfema tal vez, bueno, sí, también, pero tengo la autoridad moral para juzgarla como tal. Bueno, no sé, yo no. Yo por eso, pues, veamos, más bien yo fui y le hice un comentario al muchacho, pero bueno, vamos a hacer la bendición por la bendita Torah. Eh, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Lo hacemos en obediencia porque hemos entendido que antes de tocar la Torah, la bendita Torah, la maravillosa Torah, pues hombre, bendecimos al Eterno y ese es un mandamiento, Baruch Hashem. Bien, entonces vamos en adelante. Dice eh, allá en Yeshua, digamos, el estudio y esta reflexión anterior, pues me hacía pensar en, en lo que dijo Yeshua en la casa de Shimón, después de que éste se dirigiera a sí mismo, él estaba pensando para sí mismo, pero Yeshua conocía los pensamientos y pesaba los corazones porque él es el eterno. Eh, decía Shimón, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora, decía Shimón. Estaba haciendo un juicio sobre algo real. Sí, tal vez se dice que era una mujer pecadora, otras versiones van un poquito más allá, dicen que era una prostituta, eh, pero pues digamos que quedémonos en que es una pecadora, ¿verdad? En esta versión que estaba leyendo. Esto está en Lucas 7 y leo a partir del 40. Entonces, eso se preguntó Shimon. Y entonces, Yeshua leo Lucas 7, el capítulo 7, a partir del versículo 40. Entonces dice así, entonces Yeshua le respondió, Shimon, tengo algo que decirte. Él dijo, dilo, rabí. Cierto acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, los perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? En respuesta, Shimon dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Shimon, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besarme los pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados quedan perdonados porque amo mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, pues yo le respondí a este hombre que hizo estos comentarios en el mensaje, le dije, hermano, shalom. Eh, y le respondí, perdón, hermano, shalom. Pues clave, no llamar a la mujer inmunda, le dije. Y le respondí, y sí, perdón por eso, porque pues sí, me dejé venir, pero bueno, le dije, pues clave no llamar a la mujer inmunda, entre otras cosas, lo parafraseo porque entre otras cosas lo borré. Eh, Clave no llamarla inmunda, pues no sabe lo que dice. Si mañana le cae el discernimiento a la señora, tendría que pedirle perdón antes de Yom Kippur. En fin, y pues queriéndole decir que así no nos expresábamos, pues que esa no era nuestra condición.
Él, pues claro, por supuesto, sucede, justificó toda su respuesta con que tenemos que ser estrictos con la palabra y llamar a las cosas por su nombre y en fin, gentil, inmunda, hereje, mejor dicho, la repasó. Juicios fuertes, sobre todo si en realidad no se te ha perdonado mucho, porque de nuevo, el que mucho, al que mucho se le perdona, mucho ama. Tal vez, y aquí hago un punto, eh, tal vez mi deseo de decirle a este hombre que no la juzgara de esa manera es porque a mí se me ha perdonado bastante. Eh, uf, impresionantemente. Definitivamente el Eterno ha tenido tuvo y sigue teniendo muchísima misericordia conmigo. Me rescató de lo gran vil y lo gran menospreciado. Yo sí, definitivamente, esto no me lo merezco, pero el rey es así. A ver, a él le place. Y entonces, claro, eso hace que eventualmente yo me llene de emoción para responderle y no tratarlo mal, ni más faltaba, porque pues no hablaría bien de mí, pero pero sí decirle, hombre, venga, no nos expresemos así, es que es una señora que es ignorante. ¿Cómo voy a juzgar yo a un ignorante bajo mi propio rasero? ¿Cómo voy a ponerla a mi altura para que entienda algo que no comprende? Mejor aún, que no ha sido todavía, no le ha sido permitido entender de qué manera, cómo puedo ser yo injusto, porque eso es una injusticia. Yo que sé juzgar a otro bajo mi mismo rasero como que no sabe, como que lo que dice, como que lo que dice es ignorante. Hombre, ¿cómo vas a decir eso? No, espérate, porque es que no sabe, no tiene todavía el deseo de aprender, no tiene por qué tenerlo. El eterno, eh, mediante su ruaj, mediante su espíritu que santifica, que convierte los corazones, que hace la obra, pues ya obrará. Bueno, si mi deseo es ese, si yo realmente en misericordia quiero que ella pues vuelva, porque pues habrá otros que no quieran. Yo creo que no, yo creo que con ese juicio habrá unos que no quieran, porque si le digo perra a una señora que está profiriendo unas palabras que no sabe lo que dice, pues yo la estoy poniendo en una calidad, o sea, la estoy dejando en la suma ignominia, es decir, en la desoportunidad total. Mejor dicho, la condené y eso no me corresponde. Y amados, pues no busquen el comentario porque al final, como lo mencioné hace un poco, pues tuve que borrar los comentarios que hice para no entrar en discusiones que no necesito tampoco, porque me metí emocionalmente, así que racionalmente me debía salir. Me despedí diciéndole, mejor sin comentarios, porque no pretendo cambiar el pensamiento de nadie, no emocionalmente, porque además eso es manipulación. Yo soy emocional, amados, y ustedes y muchos, algunos me conocen, yo soy emocional. Me derrumba cantar el Shema desde el Monte de los Olivos. O mal entonar, te volveré a ver allá en Jerusalén desde el Cotel, entre muchas otras cosas, me derrumba ese tipo de injusticias. Eh, pero no es una pretensión manipular un comportamiento con ello, de ninguna manera. Yo soy emocional y esas cosas tocan mi interior y me hacen eh, pues me derrumban, me quebrantan. Prometerles a mis hermanos que oraría por ellos en el cotel fue tremendo. No podía ni siquiera hablar. Hubo momentos de silencios larguísimos porque no podía hablar. Esas cosas me derrumban, me parecen grandísimas, altísimas. Y por eso seguramente tocando esa altura, me pongo a la altura de aquella mujer que llorando le besaba los pies al Eterno, que le besaba los pies a Yeshua. Es que eso es, eso es inmanejable. Yo particularmente, pues fui hecho con esa emoción y pues Baruch Hashem me encanta además, me encanta porque me expreso y no reprimo mis emociones en cuanto a la exaltación del Eterno, en cuanto a la exaltación
pero no, y de nuevo lo repito, no es una pretensión manipular a través de ello un comportamiento de un tercero, de ustedes, de alguien que escuche, de ninguna manera, ni más faltaba, eso no me corresponde. Eh, ¿Y por qué la introducción? ¿Por qué haber hablado de ello? Como lo dije, lo mencioné, pues primero porque pues obviamente, y lo que estamos estudiando, ojo, porque aquí es claro, lo que estudiamos es el Salmo, ¿verdad? Pero con esta introducción, eh, porque este es un Salmo y un contexto importante para discernir y comprender en el entendimiento de las escrituras y nuestro papel como seguidores del ejemplo de nuestro maestro y rey Yeshua a Mashiach. Como dice allá en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como anduvo aquel, y yo digo que permanezco en él. Así que deseo, y eso es lo que propendo para otras personas, es que caminemos juntos en la manera y conforme a como él lo hizo. Claro, hombre, entendiendo que estamos en un caminar y que necesitamos alcanzar una altura que todavía no tenemos. Entonces, vamos al Salmo, el que lo tenga allí, Salmo 58, lo leo de la Biblia versión israelita nazarena, dice así, por favor, amados, el que tenga la posibilidad de ir al Salmo, pues Baruch Hashem. Dice, para el director de música con la tonada de no destruyas. Ah, buenísimo. Canto didáctico de David. Me hacía pensar esa tonada de no destruyas en lo que hemos repasado acerca de las oportunidades que tuvo el rey David de matar al rey Shaul, pero la claridad y la rigurosidad en no levantar la mano en contra del ungido, como llama el rey, como llama el rey David al rey Shaul, quien en efecto había sido un Mesías en hebreo, por supuesto, es decir, un Cristo en griego o un ungido en español. Chévere, ¿no? Chévere comprender que un Mesías, no el Mesías, porque el Mesías a Mashiach solamente es Yeshua, pero el rey Shaul había sido, fue un Mesías. O un Cristo, o como lo dice la palabra, un ungido en español. Conceptos. Lo importante es que lo importante que es definir conceptos y tener los contextos. Entonces sigue ahí el Salmo, dice el primero, continúa, ¿no? Después de canto didáctico de David, eh, no destruyas. Jueces, ¿decretan ustedes realmente lo que es justo? Juzgan a la humanidad con equidad. Clave esta parte porque sobre esta línea se basará o se basó el estudio porque ya fue hecho eh, el día de hoy. Ustedes dedican su mente a la maldad, la licenciosidad de sus manos pesa sobre la tierra. Los malvados son desafiantes desde la matriz, los mentirosos se desvían desde el vientre, tienen veneno como el de la serpiente, cierran su odio como víbora sorda, que no oye la voz de los encantadores, ni aún del encantador más diestro. Oh, Elohim, rómpeles los dientes en la boca. Oh, Yahvé, rómpeles los colmillos a esos leones que desaparezcan como aguas que se escurren cuando disparen sus flechas, que estén botas, sean como el caracol que se deshace al andar, que como aborto de mujer, tremendo, que como aborto de mujer no vean el sol, antes que sus ollas sientan el fuego de la leña, vivos aún en su ira, él los arrebatará con tempestad. El justo se alegrará cuando vea la venganza, empapará sus pies en la sangre del malvado. Por aquellas, por esas aquellas cosas, al rey David, y esto es interesante, solo interesante y muy importante tenerlo claro para el contexto, por esa sanguinidad, ¿sí? Y por eso de sanguinario al rey David no le fue permitido eh, eh, hacer el templo, hacerle la casa al Eterno, por una de esas por esta particularidad de sangriento, pues porque sus manos, era un guerrero, él mataba a diestra y siniestra, él
Pues porque asolaba, decía la escritura, lo estuve repasando ayer, justamente para tener contexto de este pasaje, eh, asolaba ciudades y las asolaba y mataba niños y mujeres para que no fueran a decir, ¿cierto? Para que no fueran a llevar la noticia y entonces otro pueblo se levantara en contra de él. Terrible, tremendo, pero pues esa era la directriz, ¿verdad? Esa era la directriz y hacía conforme el mandamiento, pero lo expresa en sus palabras, en muchos de sus salmos. Y esto es interesante y lo vamos a ver más adelante, pero lo toqué al principio y dije que las emociones se manifiestan de acuerdo a cómo estemos viviendo, a cómo estemos pasando, a lo que estemos experimentando durante la vida, ¿verdad? Entonces dice el versículo 10 y el 11 ya para terminar, el salmo, no la explicación, dice, el justo se alegrará cuando vea la venganza, empapará sus pies en la sangre del malvado terrible, ese sanguinario. Y los hombres dirán, en verdad hay un premio para el justo, en verdad hay justicia divina en la tierra. ¿Qué tal? Entonces el justo va a decir para el rey David, en ese momento emocional que estaba viviendo, entonces le parecía que los justos van a decir que hay justicia divina en la tierra cuando caminen, la parte literal, ¿no? Cuando caminen en la sangre del malvado. Tremendo, sanguinario. Ese es el Peshat. Después, por supuesto, tiene una parte alegórica, pero pues no es parte de este estudio y no es lo que vamos a, a a explicar, a estudiar. Sin embargo, sí las emociones y por eso empecé con ese ejemplo, porque claro, como lo decía al principio, el Eterno nos permite vivir la escritura, nos permite vivir eso que vamos a explicar para que podamos hacerlo con algo más de autoridad, porque pues hablar de la escritura, comillas, solo comillas, es fácil, comillas, ¿verdad? Pero vívela, pálpala, siéntela, que produzca un fruto en tu interior. Ah, espérate, a eso es diferente. Y a mí me lo permitió vivir justo al inicio de esta semana cuando empezaba yo a repasar este salmo. Entonces, pues si este salmo me da licencia, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿cierto? Si este salmo me da licencia, es decir, si mañana ante una situación determinada yo tomo estas armas y me levanto en ofensa e improperios hacia otra persona, que porque en la Biblia dice que ore pidiendo a Dios que le rompa los dientes, que no vivan y que queden como aborto porque han juzgado mal y han cometido errores, digamos que terribles errores, entonces que sean destruidos y aniquilados, ¿sí? Si este salmo me da licencia, entonces yo mañana me tengo que levantar de esta manera y tengo que desear que sean destruidos y aniquilados. Perdón, para usar la escritura en nuestro favor y acomodarla a nuestros intereses, no hace falta conocerla mucho. La verdad es que no hace falta conocerla mucho. Eso coge uno la doctrina del versículo y juepa, hey, vamos es lanzando versículo y versículo va y versículo viene y ganamos. Ganamos porque además el que trabaja con esa doctrina, pues normalmente tiene un poquitico de soberbia. Entonces ese poquitico, solamente ese poquito de soberbia le da toda la autoridad o cree que tiene toda la autoridad para responder porque así dice la escritura. Y la escritura necesita de contexto. No es el mismo, no es lo mismo un versículo escrito hace 2000 años, mejor porque no fue hace 2000, fue hace 1900 o 1920, porque los primeros fueron escritos después de, bueno, hacia el año 60 y demás, y bueno, calculando más o menos, vamos a decir 1900 años. Entonces, que porque así dice, entonces yo hago como a mí me parezca y no, necesita contexto, necesitamos saber qué era lo que daba,
necesitamos aprender a leer, porque es que no se lee lo mismo a un autor de hace 10 años que a uno de hace 2000. Hay cualquier cantidad de pasajes que pueden ser manipulados y tergiversados si no se entiende el contexto, la situación en la que el autor escribía y lo que quería comunicar, el momento histórico. Es impresionante. En fin, aspectos definitivos y muy importantes al momento de usar una palabra para emitir un mensaje, sobre todo un mensaje que pueda ser susceptible, que pueda herir susceptibilidades y que pueda llegar a herir un corazón. Nosotros, al proferir un mensaje de una escritura, debemos mm, tener en cuenta y siempre cuidar los corazones. Hace poco en un estudio de Parashá hice un comentario y no era de la palabra porque pues yo hacía un comentario acerca de los pastores, o mejor, de los que dicen que el pastor, eh, eh, que solo tienen al pastor a ver, que solo tienen a Yeshua como pastor y entonces no se someten a los pastores que el Eterno, que el pastor de pastores eh, delegó para llevar las ovejas a su redil. Y entonces, pues claro, me faltó, porque la falla fue mía, delimitar y repetir el pasaje, ¿verdad? Para que quedara claro. Y entonces, pues claro, no pasaron muchos minutos y otros hermanos pues me hicieron el comentario. Y Baruch Hashem, porque yo necesito aprender y yo necesito sobre todo humillarme y reconocer. Yo no me puedo levantar a decirle, ay, pero escuche mejor el estudio, porque nuevamente yo sí me levanté a escucharlo de nuevo, que era lo que había dicho, porque yo creí que yo había dicho una cosa, pero pues justamente sí lo dije así, incluso pues gracias al Eterno lo escuché con el pastor y él digamos, me afirmó en el sentido de que era lo que yo había dicho y estaba correctamente dicho, pero mi falta fue no haberlo delimitado para cuidar el corazón, para volverlo a repetir, para que quedara bien claro que mi pastor se llama Yeshua Mashiach, pero también mi pastor delegado por el Eterno se llama Ferley Jaque. Y entonces, pues, como yo obedezco al que veo, entonces obedezco al que no veo. Y eso es un principio de la escritura. Ya, eso me faltó delimitarlo para que quedara claro que mi pastor es Yeshua y que mi pastor es Ferley Jaque, es decir, el nombrado aquí en la tierra para dirigirme y para llevarme al pastor de pastores, Yeshua Mashiach. Entonces, por eso debemos cuidar los corazones. Pero continuando con este estudio, pues nosotros vivimos una porción de palabra en la que nos corresponde imitar a Yeshua, obedecerlo, hacer tal como él hizo, guardando los mandamientos establecidos en la Torá. No vivimos para ponernos y ubicarnos en el contexto, ¿verdad? En el contexto, nosotros vivimos una porción de la palabra nuevamente en la que nos corresponde es imitar a Yeshua, hacer tal cual él hizo, como lo leí en el pasaje anterior, ¿verdad? De primera de Juan 2, 2 6, primera de Juan 2, 6, el que dice que está en él tiene que andar como anduvo aquel. Entonces, nosotros vivimos esa porción de la palabra, esa porción de la escritura, de obedecerle, a hacer tal cual hizo él. Nosotros no vivimos las guerras físicas del rey David o las persecuciones que él tenía por parte del rey Shaul, perdón, no todavía, o bueno, no en la misma magnitud si alguien se encuentra en ese nivel de acoso. Nuestras guerras ahora se establecen en el plano espiritual y requieren del convencimiento y la fe, la emuná en lo establecido por el Eterno en su Torah. Punto. Nuestra directriz no es pedirle al Eterno que obre su justicia en contra del otro, que la establezca, sino que tenga misericordia porque Él así obró. Porque el juicio está determinado, es una promesa. Amados, es un designio. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 13, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, en el trono blanco, único trono, solo unito,
de cuya presencia huyeron la tierra y el sol y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Si ha de haber un juicio, hay un juez. Entonces a nosotros no nos queda ese papel. Punto. Condenar las malas obras de los hombres, sí, claro, por supuesto, desde luego, pero para no caer en ellas interiormente, internamente, para sí mismo y rogar no caer en ellas. ¿Quién conoce el camino del hombre sino el que ve el final desde el principio, el eterno y soberano Rey? ¿Quién otro? El que piense, y esto me lleva a pensar, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Quién se siente completamente seguro? Padre amado, quítanos ese pensamiento de la cabeza. El que crea estar firme, el que crea, de creer que estamos firmes, si no sabemos el siguiente paso, si no sabemos cómo nos van a engañar nuestras propias concupiscencias, si el enemigo, y me refiero a mí mismo, si yo mismo, yo cito lindo, si yo cito lindo, no me hago zancadilla pasado mañana. ¿Quién sabe si yo no me hago la zancadilla pasado mañana? Porque es de mí contra mí. El primer enemigo y el más fuerte y acérrimo enemigo en contra mía se llama yo. Soy yo. Y si yo lo puedo y lo veo y lo reconozco, pues más fácil, voy a caminar un poquito más, menos cargado. Y voy a poder entender mucho mejor. Justamente esa frase la dice Shaul a los Corintios, entendiendo que el camino del hombre es a veces arrogante y cree que por estar en el camino justo de la Torá adquiere derechos de juzgar y establecer doctrinas en contra de otros, de otros que malinterpretan la escritura. Y cayendo en el mismo juicio y cayendo en el mismo error porque está también malinterpretando la escritura. Y dice allá, Jacob lo prometí al principio y lo resume maravillosamente. Y aquí vamos de nuevo a los practicantes o a los jueces de la Torá. Hermanos, leo Jacob, Santiago 4, desde el versículo 11, dice, hermanos, aquí dice así, eso, listo. Dice, hermanos, a ver, no hablen, desde el versículo 11, perdón, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano, y me refiero al ejemplo y me refiero a todo el contexto para cerrar, para ir cerrando lo que quiero expresar al respecto de lo que sucedió con este hermano que camina los caminos de la Torá, pero que para mi concepto, para lo que yo hago y debo practicar, pues no hila, no atiende, no es coherente. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Y si tú juzgas a la Torá, entonces no eres practicante de la Torá, sino juez. Hay un solo dador de la Torá y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo, a tu próximo? Primero hablaba de hermano, ¿verdad? El que juzga a su hermano, pero después habla del próximo, del prójimo. Este salmo se establece como exhortación, amados, para aquel que profiere juicios en contra y no en favor de otros, porque nuestros juicios, los juicios del hombre son miopes, son arrogantes cuando son en contra de otros. Miren lo que dice Proverbios 21, el versículo 2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Lo quiero parafrasear, en su arrogante opinión, en su orgullosa opinión, pero Yahvé pesa los corazones. Nuestros juicios no tienen toda la perspectiva. Esto es porque nuestros juicios no tienen todo el objetivo, todo el propósito que sí tiene el Eterno y que ya está establecido, que ya lo determinó. Este salmo se establece en un contexto en contra del que juzga a la humanidad.
Jueces, ¿decretan ustedes realmente lo que es justo? ¿Juzgan a la humanidad con equidad, como dice allá la primera línea de este salmo? Del que juzga a su prójimo, a su próximo, pero no en favor, sino en contra por un error o una falta que haya cometido. Y para terminar con el ejemplo de este hermano que levantó esos comentarios, no para juzgarlo a él, tampoco porque caeríamos en la misma dinámica que él, sino para volver al entendimiento de la escritura y el propósito que tiene para nuestra vida. Recordemos que si de juicio se trata, necesitamos, entre comillas, que el mundo nos odie. Si vamos al ejemplo de lo que estaba haciendo esa señora, levantando improperios por los que nos levantamos como, entre comillas, judaizantes, obedeciendo al Eterno, obedeciendo las fiestas, pues entonces el mundo, nosotros necesitamos que el mundo nos odie por causa de su nombre, por causa de Yeshua, porque bienaventurados, felices seremos, dice allá Mateo 5, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los Shamaim, en los cielos, es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amados, es muy claro. De nuevo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser la manera con la que nos debemos referir y encaminar hacia otro? Por lo menos ahí dice que nos regocijemos, ¿verdad? Que nos pongamos felices. A usted, que nos pongamos felices, solo se lo digo al que escucha. Es que usted es un judaizante. Pues gracias al Eterno. Usted es un falto de criterio porque sigue las fiestas de Dios. Bendito sea tu nombre, Rey poderoso, porque eres grande y sublime y nos permitiste entender. El sábado no es el domingo y la ley fue anulada. Pues poderoso de Israel, gracias porque nos dejas ver que lo estamos haciendo bien, porque así lo determinaste y así tenía que ser. Ten misericordia, Eterno, porque no saben lo que dicen o lo que hacen. Y a reír humildemente, a reír, no en sarcasmo, no sarcásticamente, como también lo estoy corrigiendo. Y a reír humildemente se dijo porque no hay mejor señal que esa, que estar haciendo conforme al mejor ejemplo, a Yeshua, y que nos están juzgando por hacerlo. Baruch Hashem, en hebreo y todo para hacerlo completo. Baruch Hashem, bendito el Rey. Nuestros enemigos son más bien aprendamos, más bien entendamos que nuestros enemigos son justamente las pasiones que nos seducen, las tentaciones en las que caemos, nuestra mala inclinación, la de nuestro corazón. Contra ellos, Elohim, Rey nuestro, poderoso y maravilloso, creador de todas las cosas, rompe los colmillos y los dientes. Que esas tentaciones, que esas cosas que nos seducen, esos verdaderos enemigos, que no nazcan como aborto, así como dice ese salmo. Eso es para nosotros, después de conocer a Yeshua, después de conocer su ejemplo. Crea en mí, oh Elohim, como dice ese salmo. Esa es nuestra actitud, en todo momento. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Espíritu noble, espíritu humilde, espíritu que se regocija en las aflicciones y espíritu que no da rienda suelta a las emociones que hacen que caigamos, que vayamos a poner piedra de tropiezo delante de otros, hacer piedra de tropiezo a otros, hacer tropiezo, hacer ese estorbo para que continúen caminando. Entonces dice y cierra el versículo 13 del Tehilim 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bendito y poderoso Rey, amo del universo, grande es tu misericordia, Padre. Permítenos a mí y a mis hermanos, y digo a mí primero porque
La responsabilidad es mía, como el que está explicando este Teilim que hoy me permites. Padre Santo, ayúdanos a mí y a mis hermanos que escuchan este estudio, este Teilim, este discernimiento de tu palabra, Padre, a mantener una actitud humilde y misericordiosa hacia otros que viven en la ignorancia, Padre, que viven dando cosas contra el aguijón, Padre Santo, que no saben, que no tienen clara el camino todavía. Pobrecitos ellos, Padre, ten misericordia, tráelos pronto, permíteles entender, permíteles que esa vehemencia, así como lo hiciste con Rab Shaul, permite que esa vehemencia que usan para juzgarnos y criticarnos también sea transformada y sea modificada para proclamar a los cuatro vientos que la verdad de la justicia es la obediencia a tu Torah, es la obediencia, es el amor perfecto, es el amor que podemos expresar a ti, maravilloso Rey, poderoso Santo. Permíteles comprender. Y a nosotros, por favor, danos un corazón limpio. Permítenos ver como tú ves, Padre, con misericordia, sabiendo y entendiendo y creyendo en la emuná que algún día entenderán, queriendo que un día entiendan, que un día comprendan, que un día vuelvan, bendito Rey. Ayúdanos a juzgar con un criterio positivo y no a condenar y no a proferir juicios que condenen a otros. Padre bondadoso, limpia nuestra mente y limpia nuestro corazón de la mala inclinación, esa que quiere el mal y no el bien para otros. Poderoso Rey, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah, la justicia magnífica, la Torah de verdad, y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén y amén. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén.